chicos de Zoom me escuchan mejor? Y ahora sos la chica del chat ahora. Comentame qué dicen los chicos de Zoom. Chicos de Zoom, ¿me escuchan bien? Bien. Voy a tener que usar entonces el micrófono, cosa que odio con- profundamente, pero bueno. Bien, entonces habíamos dicho que un ejemplo de número irracional era el número pi, que era la proporcionalidad que existe entre el diámetro de un círculo y su perímetro. Bien, lo que quiere decir que si mido el diámetro de un círculo y entiendo con una tira que tenga el mismo tamaño que el diámetro de un círculo, enrollar al círculo con esta tira, van a entrar 3 tiras y el 15% de una restante. ¿Bien? Dijimos que otros números que catalogan como irracionales son las raíces cuadradas, por ejemplo, que no tienen resultado entero, ¿cierto? Como la raíz de 2, la raíz de 5, la raíz de 6. ¿Bien? ¿Eso lo entienden todos? Bueno, en la sección 1.1.4 no tenemos actividades, pero lo que tenemos son algunos ejemplos de números irracionales. Les sugiero que lo lean. ¿Bien? Vamos a pasar directo a lo que sería la sección 1.1.5 y trabajar con los ejercicios que nos menciona el sílabus. ¿Que cuáles eran? Bien, vamos a 1.1.5, ejercicio 3, entonces. Fíjense que el ejercicio trata sobre convertir un número a notación científica o viceversa. ¿Todos saben lo que es la notación científica? Levante la mano, ¿quién no conoce la notación científica? Denme un segundito que cambie la pantalla. Bien, resulta, los espero, ¿eh? Ayúdenme porque ya todos estamos al tanto de que los chicos en su casa tienen problemas para escucharnos. No sería justo que no nos escuchen bien. ¿Bien? Resulta que la matemática puede ser aplicada en varios campos en la ciencia, en los cuales no todos los órdenes de magnitud son los que estamos nosotros acostumbrados a manejar cotidianamente. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Si hablamos del ámbito de la pizza, volvemos a la pizza porque sé que a todos les encanta la pizza. Cuando nosotros dividimos una pizza, la dividimos en máximo como en 8 porciones, como en la forma estándar, por así decirlo, ¿cierto? Y hablar de un octavo es hablar de 0,125 y menos que esa porción, nosotros nos dividimos la pizza. No tendemos a hacer que una pizza se divida 3000 veces, ¿cierto? Pero si tendríamos un 3000avos de un entero, ¿qué número tendríamos? ¿Sería un número muy cercano a cero? ¿Sería un número muy grande? ¿Qué opinan ustedes? Muy cercano a cero. 0,0000000 y algún número distinto de cero, ¿cierto? O si hablamos, por ejemplo, del diámetro de la Tierra, o del perímetro de la Tierra, o de la masa de la Tierra, estaríamos hablando de órdenes de magnitud que son muy grandes, ¿cierto? Miles de millones, millones de millones, por así decirlo, ¿me siguen? Entonces, hay órdenes de magnitud que nosotros no estamos acostumbrados a, o sí, algunos por ahí, a manipular y en esos órdenes de magnitud, expresar los números fuera de la notación científica sería algo muy engorroso. ¿Qué quiero decir con esto? Trabajar con una cuenta que tiene varios datos de órdenes de magnitud muy grande se transformaría en algo muy tedioso ya de por sí escribir la cuenta, ¿cierto? ¿Todos están muertos de calor como yo? Ah, ¿entró? ¿En la casa también? Se escuchó, ¿eh? Se escuchó. Alguien dijo algo. Bien. Entonces, ¿qué se utiliza? Se utiliza lo que se conoce la notación científica, que es recomendable para poder expresar números que tienen órdenes de magnitud o muy grandes o muy chicos. ¿Bien? ¿De qué se trata la notación científica? De expresar, voy a poner acá, en expresar cualquier número n como un número a multiplicado por una potencia de 10. Le vamos a poner a la b. ¿Bien? ¿Cuál es la idea? Este número a
tiene que ser un número comprendido entre 1 y 10. ¿Bien? Y esta potencia tiene que ser perteneciente a los números enteros. ¿Bien? Entonces, esto es algo que seguramente todos manipularon en algún momento en el secundario, si es que tuvieron matemática en el secundario, pero casi siempre que estudian esto en el secundario, el objetivo principal, ¿cuál es? ¿Aprender o aprobar? Aprobar, ¿bien? Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios como para que nosotros entendamos cómo es que se comporta esto. Primero hablemos de este factor, de la potencia de 10, ¿bien? Las potencias de 10 son fáciles de aprendérselas porque multiplicar 10 por 10 por 10 por 10 por 10 es algo que relativamente es intuitivo y lo mismo que dividir un número por 10 y dividirlo por 10 y dividirlo por 10 y dividirlo por 10. Bien, ¿alguien sabe, por ejemplo, cuáles son las potencias de 10? 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4 y así sucesivamente. 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3. Perfecto. Bueno, vamos con el último. 10 a la 4. Bien. ¿Alguien encuentra algún tipo de correlación entre la potencia y el resultado? Perfecto, la cantidad de ceros, ¿cierto? Si tengo entonces 10 a la 9, el número fácilmente se puede escribir como un 1 y ¿cuántos ceros? Perfecto. De eso está totalmente claro, ¿cierto? 10 a la 0, ¿cuánto da? Levante la mano, ¿quién piensa que 10 a la 0 es 0? Perfecto. Levante la mano, ¿quién piensa que es un valor distinto de 0? Bien. ¿Cuál es ese valor distinto de 0? Bien. Las potencias de cualquier número distinto de 0 elevado a 0, o sea, cualquier potencia con base distinta de 0 y exponente igual a 0, bien, tiene como resultado el 1, ¿va? Eso ténganlo en cuenta. Y si hacemos 10 a la menos 1, esperen que cambio el marcador. ¿Cuánto es 10 a la menos 1? ¿Alguien sabe? Fíjense que 10 a la menos 1 puede ser considerado como 1 sobre 10 a la 1. ¿Qué opinan? Entonces sería un décimo, lo que es lo mismo que decir 0,1, ¿cierto? Entonces, 10 a la menos 2 sería 1 sobre 10 al cuadrado, por lo tanto, 1 sobre 100, que sería igual a 0,01, ¿cierto? Entonces, 10 a la menos 3, si vamos derecho al resultado, ¿qué tendríamos? Bien, ¿encuentran algún tipo ahora de correlación? Sí, te escucho. Bueno, dale. De ahora en adelante, escribo más grande. ¿Encuentran algún tipo de correlación entre lo que sería la potencia de 10 con exponente negativo y el resultado? Porque ahora no tiene que ver con la cantidad de ceros, ¿o sí? Fíjense en este. 10 a la menos 2 tiene dos ceros, pero hay una coma en el medio, ¿cierto? Entonces, ¿qué me está indicando ese menos 2? ¿Me está indicando ahora la cantidad de ceros? Escuché algo por ahí que fue bastante interesante. ¿Quién fue? Levante la mano, dé la cara. ¿Quién fue? Claro, totalmente. Dice Tiara, es la cantidad de veces que se movió la coma. Fíjense en esto, y vamos de a poco. Si yo pongo 1 por 10 a la menos 2, estoy hablando de un De 10 un a la 10 a menos la 2 menos 2 también. también. Chicos, en Chicos, sus en su casas, por casa, por favor, les favor, pido, apaguen el apaguen el micrófono. micrófono. ¿Bien? ¿Es lo Es lo mismo mismo matemáticamente matemáticamente hablando esas hablando de dos esas dos expresiones? expresiones. ¿Quién opina que sí? Levante la mano. Perdón, no te Perdón, hice caso, no escribí más grande, Mala mía. Bien, vamos de vuelta. 10 a la menos 2. ¿Es lo mismo que 1 por 10 a la menos 2? ¿Por qué es lo mismo? Porque estoy multiplicando por 1 y 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Si yo multiplico cualquier cosa por 1, me suele dar lo mismo, ¿o no? ¿Cierto? ¿Papa por 1? Bien, dijeron 1 por acá adelante. Qué bien. Bueno, entonces, matemáticamente es lo mismo. Y dijimos
que esto es 0,01, ¿cierto? Entonces, analicemos esto. Primero esto, que podría ser tranquilamente un número en notación científica, ¿no? ¿Dónde tiene la coma este número? ¿La tiene acá? El número uno, digo, ¿eh? ¿La tiene acá? ¿Qué opinan? ¿Está a la izquierda o a la derecha la coma cuando simplemente el número es uno? A la derecha, ¿cierto? Porque hablar de uno es lo mismo que hablar de 1,0 o lo mismo que hablar de 1,00 o 00, ¿cierto? Todas esas expresiones son equivalentes a uno, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que los ceros a la derecha, si están en la parte decimal, no generan nada. Por eso es lo mismo escribirlos que no escribirlos. 2,5 es lo mismo que 2,50 y es lo mismo que 2,500. ¿Estamos todos de acuerdo o no? ¿Bien? Y entonces, este número que tenemos acá, tiene la coma, ¿cuántos lugares hacia la izquierda? Lo mismo que indica el exponente negativo, ¿cierto? Entonces, podemos sacar la conclusión de que cuando tenemos un número en notación científica con un exponente negativo, el exponente de esa potencia de 10 nos indica del número A cuántas veces corrimos la coma hacia la izquierda, ¿cierto? ¿Será análogo entonces decir que 2,345 por 10 a la 3 es 2345? ¿Qué opinan? Volví a fallar, volví a escribir chiquitito. Es que es que son muchas cosas. Voy de vuelta. Mala mía, mala mía. Vamos de vuelta. 2,345 por 10 a la 3 es igual a 2, 3, 4, 5, o sea, 2345. Si el exponente negativo me indica cuántos lugares le corrí yo la coma a A hacia la izquierda, el exponente positivo me indicará cuántas veces deberé correrla hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, la coma en este número, ¿dónde se encuentra? ¿A la derecha, a la izquierda? ¿De qué número? A la derecha del 5. ¿Dónde se encontraba antes? O sea, se encontraba, por así decirlo, ahí, ¿no? Fíjense que se ve claramente como uno, 2, 3. ¿Lo ven? ¿Se entiende entonces cómo funciona el tema de la notación científica? A ver, vamos a ver si se entiende totalmente. 0,000053 es igual a ¿qué número en notación científica? ¿Cuál debería ser el valor de A? ¿Puede ser el valor de A 0,53? ¿Cuál es el problema? Ya voy. ¿Cuál es el problema con que sea 0,53? Porque vi, varias personas me dijeron que no recién, ¿cierto? ¿Por qué no puede ser 0,53? ¿Tenés la respuesta? ¿Cuál? ¿Por qué 5,3? Bien. Dice su compañero acá adelante, puede ser 5,3 por 10 a la menos 5, después revisaremos el por 10 a la menos 5, pero dice que también puede ser 53 por 10 a la menos 6. ¿Están los dos todos de acuerdo con que ambos números que nombró su compañero están en notación científica? ¿Cuál es el problema? Tal cual, ese es el problema. El número A, este numerito que tenemos acá, tiene que ser un número que sea mayor o igual a 1 y menor que 10. No puede tener dos cifras en la parte entera. ¿Me siguen? Por eso el número que nosotros podemos armar acá es 5,3, el que dijiste primero, pero el otro no. No estaría mal matemáticamente lo que decís. O sea, sería el mismo número. Después revisaremos los exponentes, pero no estaría en notación científica. ¿Bien? Y ese detalle, chicos, es bastante importante porque no estaríamos Estaríamos respondiendo a lo respondiendo que lo nos que nos preguntaron. preguntaron. Chicos, en Chicos la en la casa, por casa, por favor, favor, ciérrenme el cierren el micrófono. micrófono. Muchas gracias. Bien. No estaríamos respondiendo lo que nos están preguntando. Hay muchas veces que les va a tocar en algún EVAP, en algún práctico, en un cuestionario, lo que sea, que les digan responder por truncamiento a la tercera cifra y en otros ejercicios que le digan responder por redondeo a la tercera cifra. Bueno,
Este PDF tiene la información necesaria para que ustedes entiendan qué significa que un número sea truncado a la tercera cifra y qué significa que un número sea redondeado a la tercera cifra. ¿Bien? ¿Conocen la diferencia entre que un número esté truncado en la tercera cifra y redondeado en la tercera cifra? ¿Alguien puede decirme? ¿Cuál es la diferencia? Más alto, por favor. Dice, ¿tu nombre? Maxi dice, el número truncado se corta. Y acá adelante dicen, ¿tu nombre? ¿Tu nombre? Celeste dice acá adelante. No vamos a condenar a nadie, así que pueden participar todos. La idea es que nos equivoquemos ahora y que entre todos terminemos concluyendo algo. Celeste dice, si es truncado queda como está y si es redondeado se le suma uno. ¿Están todos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia con el truncamiento y el redondeo? La diferencia es que el truncamiento no tiene un criterio, simplemente si es a la tercera cifra decimal, nos quedamos con la tercera cifra decimal tal cual es, sin importar cuál es el número posterior, y cortamos el número en la tercera cifra, ¿bien? En cambio, en el redondeo tenemos que tener el criterio de los cinco numeritos, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran los cinco numeritos que determinaban que esa tercera cifra en este ejemplo va a quedar de la misma manera, va a quedar igual? Buenísimo, bien ahí. Sí, tal cual. Allá de atrás, su compañero dijo que de 0 a 4 no cambia, tendríamos los cinco primeros, 0, 1, 2, 3 y 4, y que de 5 a 9 sí cambia, y que cambie quiere decir que sube uno, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿bien? Esa es la diferencia entre truncamiento y redondeo. Créanme que me ha tocado bajar puntaje en un montón de parciales debido a que el ejercicio dice redondear y truncan o debido a que el ejercicio dice truncar y redondean. Entonces estén atentos, ¿bien? Estén atentos a eso. Continuamos. Entonces, habíamos dicho que el número por notación científica nos iba a quedar con un A igual a 5,3, ¿cierto? Ay, me cuesta más. Tenemos 5,3. Ahora, por 10 elevado a. Lo primero que tenemos que tener en claro, para no cometer errores graves, por así decirlo, es saber si ese exponente va a ser un número negativo o un número positivo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Va a ser negativo o positivo? ¿Negativo por qué? ¿Quién dijo negativo? Bien, ¿por qué pensás que es negativo? Bien, porque la coma está hacia la izquierda. ¿Algún otro criterio que sea un poquito más fácil para darse cuenta siempre cuándo el número va a tener exponente positivo y cuándo negativo? A mí me gusta más. Dicen acá si es más chiquito negativo y si es más grande positivo. Bien, entonces ese sería el criterio realmente. Si estamos hablando de un orden de magnitud muy pequeño, el exponente en la notación científica va a ser negativo. Y si estamos hablando de un orden de magnitud muy grande, el exponente va a ser positivo. Recuerden que el exponente negativo indica por qué potencia de 10 estaríamos dividiendo. Eso indica achicar el número, ¿bien? Entonces, ¿quién es más? 0,000053. ¿Es más chico o más grande que 5,3? Más chico, estamos todos de acuerdo, ¿no? No hay nadie que piense que es más grande. Consulto de vuelta porque no me respondió nadie y tengo miedo. Este número, 0,000053, ¿es más chico o más grande que 5,3? Más chico, entonces el exponente tiene que ser negativo. Ahora hablemos de los lugares que se movió la coma. Bien, la coma se encuentra ahora en este lugar. ¿Cuántos lugares tengo que mover la coma? Fíjese que la coma ahora está entre el 5 y el 3 para que se encuentre en ese lugar. Tenemos, contemos juntos, por favor, porque si no me siento re solo. Uno, ¿qué exponente va a tener entonces este 10? Menos 5. ¿Estamos todos de acuerdo entonces, cierto? Bien, veamos las actividades. Qué incómodo que es estar con esto en la mano.
Bien, fíjense que la actividad consiste en... Acá, chicos, acá. Fíjense que la actividad consiste en pasar números a notación científica o viceversa. ¿Bien? Les vamos a dar 10 minutos. En 10 minutos tenemos que tener la respuesta a los 1, 2, 3, 6 incisos que aparecen en este punto. 10 minutos, chicos. ¿Sí? Sí, un poco. Se ve que anda re mal allá. ¿Acá? Sí. Ah, pero vos no te lo están grabando desde la uni, ¿o sí? Ah, les anda a ellos mal igual.
Bien, los espero. Empecemos con la resolución del inciso, entonces. Tenemos el primer número. ¿Qué creen ustedes? ¿Es un orden de magnitud grande? ¿Es un orden de magnitud pequeño? Grande, perfecto. Y si el orden de magnitud es grande, ¿nuestra potencia de 10 va a tener exponente positivo o exponente negativo? Fíjense que estoy siendo totalmente repetitivo con el objetivo de que los que no están participando consideren participar y que también mencionen sus respuestas en voz alta, porque es una forma de manipular igual el conocimiento. ¿Bien? Entonces, pensemos, ¿cuál será el número A? Siempre refiriéndonos a esta forma, ¿no? A por 10 elevado a B, ¿cierto? Cuando les pregunte cuál será el número A, estaríamos hablando de este coeficiente, y cuál será el número B, estaríamos hablando del exponente de la potencia de 10, ¿va? Empecemos. ¿Cuál será el número en cuestión, el número A, para este número? Primero, antes les pregunto a todos, ¿alguien puede nombrarme cómo es ese número? ¿Cómo se llama? 3.800.000, perfecto. Bien. ¿Cuál podría ser el número A? 3,8, perfecto. 3,8 porque se encuentra entre 1 y 10. Bien. Entonces después tendremos la potencia por 10 elevado a y nos fijemos cuántos lugares movimos la coma. ¿Dónde está la coma en este lugar? En este número, perdón. A la derecha del último cero, perfecto. Bien. ¿Hasta qué punto la movimos? Entre el 3 y el 8. Contemos juntos porque si no me siento solo. Vamos. Entonces por 10 a la 6. Bien. Podríamos ir haciendo correlaciones en nuestra mente como para ir acostumbrándonos a ver estos números y a sacar rápido los exponentes. Fíjense que si nosotros tuviésemos que hablar del orden de magnitud en el cual se encuentra este primer número, podríamos decir que se encuentra en el orden de magnitud de los millones, ¿cierto? Porque es 3.800.000. ¿Bien? Si un número se encuentra en el orden de los millones, entonces el exponente de su notación científica siempre va a ser 6. ¿Bien? Porque 1 por 10 a la 6 es 1.000.000, 2 por 10 a la 6 es 2.000.000, y así sucesivamente hablando. ¿Bien? El millón, este por 10 a la 6, tiene un nombre para ser nombrado que es el mega. ¿Bien? O sea que también estaríamos hablando de 3,8 megas, por así decirlo. ¿Bien? Si fuesen bytes, lo que esto representa serían megabytes. Si fuesen gramos, serían megagramos. Pascales serían megapascales. ¿Bien? ¿Por qué les menciono esto? Porque estos datos o estos conceptos son los que se van a ir encontrando a lo largo del avance de la carrera, y en algún momento ustedes se van a dar cuenta que todo este conocimiento que están adquiriendo ahora tenía un objetivo, porque en algún momento van a tener que hablar sobre magnitudes físicas en el orden de los micro, en el orden de los mega, en el orden de los tera, en el orden de los nanos. ¿Bien? Entonces, estas potencias de 10 tienen un nombre luego. ¿Bien? Entonces, si tuviésemos que escribirlo con ese tipo de notación, estaríamos hablando de 3,8 megas, por así decirlo. ¿Me siguen? Bien, vamos con este. 2,9 por 10 a la 4. Ahora hay que pasarlo de notación científica a decimal, ¿cierto? Los escucho. ¿Cómo podríamos hacer para responder este punto? ¿Alguien tiene algún método? Ahí, te escucho. Corremos la coma. Entonces, ¿qué hago? Primero escribo qué cosa. Escribo un 2 y un 9. Entonces, 1, 2, 3, 4. Quedaría acá la coma, ¿cierto? Y agregamos cero en los lugares libres. ¿Qué número es este en cuestión? 290.000, ¿cierto? El sufijo para los 1.000, ¿alguien sabe el nombre? Así como para el millón es mega, para los miles, ¿alguien sabe? ¿Nadie? El kilo, ¿bien? Cuando nosotros compramos kilogramos de algo, estamos comprando miles de gramos de algo, ¿se entiende? Entonces esto podría ser nombrado como un 200, un 29 kilos, ¿bien? Si fuesen gramos, 29.000 gramos, estaríamos hablando de 29 kilogramos, ¿se entiende lo que voy? ¿Bien? ¿Alguna duda?
O sea que, esperen, ¿falta un cero o no? 1, 2, 3, 4, 29.000. No, no dije nada. Bien, está bien, está bien, está bien. ¿Alguna duda? Vamos con el que sigue. ¿Orden de magnitud muy chico o orden de magnitud muy grande? Chico, exponente entonces positivo o negativo. Bien, ¿cuál sería el número A en cuestión? Sí, ¿estaba acá? Yo sigo lo que dicen ustedes, ¿eh? ¿Estaba acá? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Bien? ¿Estamos bien, cierto? Me asusté. Ya tenía que devolver el título. Bueno, seguimos. ¿Bien? Entonces dijimos, ¿cuál es el número A? 1,9. Perfecto. Encima hace un calor tremendo, me pone nervioso, me voy a terminar empapado. Bien. Dijimos, orden de magnitud muy chico, exponente negativo entonces será por 10 elevado a, ¿alguien tiene la respuesta ya? -5. ¿Todos están de acuerdo que es -5? Bien, perfecto. Yo les creo, ¿eh? Pero contemos por las dudas. Uno, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Bueno, vamos con este. Si estuviésemos razonando de la misma manera, ¿cuál sería el resultado entonces? Los escucho. Empiezo con el uno, 0, 0. Bien, veamos si es cierto. Estaba la coma en este lugar. Uno, 2, 3, 4. Perfecto. Ninguna duda, ¿cierto? Bien. Bueno, esta potencia de 10 puntualmente no tiene nombre porque del orden de los -3 hacia abajo, o sea, -3, -6, -9, las potencias van dividiendo de a 1000. Bien. Es algo que es un comentario, simplemente no es algo que es necesario que ustedes se lo aprendan, pero es algo que evidentemente lo van a aprender en algún momento, o sea que contra antes vayan manipulando ese conocimiento va a ser mejor para ustedes. Después no lo va a agarrar desprevenido, por así decirlo. Bien, nos encontramos con este problema ahora. Tenemos un número racional. Bien, si tuviésemos que expresar este número racional en forma decimal, ¿cuál es el resultado de 7 octavos? Era como 0,875. ¿Y cómo obtenemos el 0,875? Perfecto, dividiendo el 7 con el 8, o sea, el numerador dividido el denominador, ¿cierto? Porque una razón es eso, es una división, ¿cierto? Entonces dijimos 0,875, ¿bien? Si este es un orden de magnitud grande o pequeño en comparación con el uno, pequeño, o sea, es un número menor que uno, ¿cierto? Y si el número es menor que uno, vamos a tener un exponente, muy bien. ¿Cuál sería el número A en cuestión? 8, bien. ¿Y la potencia tendrá exponente positivo o exponente negativo? Bien. ¿Y cuál sería el exponente de esta potencia? ¿Uno o -1? Bien. Veo algunas caras ahí que están así como arrugadas. Bien. Entonces veamos. Fíjense para los que están perdidos, la coma la tenemos en este lugar y la corremos entre el 8 y el 7. Solo un lugar, por eso -1. ¿Bien? ¿Se entiende? Ahí se desarrugaron algunas caras. Perfecto. Soy cosmetólogo igual. Sí. Sí, por supuesto. Siempre que el número es menor que uno, que 0,875 lo es, el exponente va a ser negativo. ¿Bien? Nosotros tenemos que con las mismas cifras significativas, que en este caso son 8, 7 y 5, armar un número entre 1 y 10. Por eso, con 8, 7, 5, con esa secuencia, el número entre 1 y 10 que podemos armar es este, 8,75. ¿Lo entendés? Ahora, tenemos que tener en cuenta cuántas veces corrimos a la coma para pasar de este número al número A.
Bien, fíjate que la coma estaría situada entre el 8 y el 7, fue un lugar hacia la derecha, y por lo tanto el exponente es negativo porque fue hacia la derecha y uno porque es solo un lugar, ¿me entendés? ¿Alguna duda? Perfecto, ¿alguien más quiere que se lo explique? El anterior, este, ¿bien? Fijémonos acá, tenemos 1,57, entonces podemos copiar la secuencia, 1, 5, 7, la coma la teníamos en este lugar, ¿bien? Entonces, si corremos 4 lugares, porque es a la menos 4, sería desde acá, se corre 1, 2, 3, 4. Coloco la coma y lleno un cero, dos ceros, tres ceros y el cero de la parte entera. ¿Bien? ¿Ninguna duda? ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿Todos comprendieron? Levante la mano quien no entendió. Bien, perfecto. Vamos bien. Tenemos un problema muy parecido en lo que sería el f, que tenemos una fracción que es 7000 dividido 3. ¿Bien? 7000 dividido 3, ¿cuánto da como resultado? 2000, 2333,3 periódicos. Perfecto. Muy bien. Podemos dejarlo. ¿Cuál sería el número A en cuestión? 2, 2,33. ¿Todos opinan lo mismo? ¿Hay algún problema con que deje un 2,33? ¿Qué estoy haciendo con el número? ¿Lo estoy redondeando, truncando, las dos cosas? ¿Qué opinan? Levante la mano quien piensa que yo trunqué al número. Muy bien. Levante la mano quien piensa que yo redondeé al número. Una sola la levantó allá atrás, la bajó enseguida. Bien. También se podría considerar como que lo redondeé porque no importa desde este 3 hacia adelante, no importa en dónde haya cortado el número posterior al cual yo lo corté sigue siendo un 3, está entre 0 y 4 y debería seguir siendo lo mismo. En este caso en particular, es lo mismo truncar a tantas cifras decimales como redondear a tantas cifras decimales, por la naturaleza de los números que aparecen nada más, ¿cierto? Ahora, ¿está bien que lo redondee? ¿Está bien que lo trunque? Porque fíjense que inevitablemente, no importa cuántos lugares yo corra la coma hacia la izquierda, ¿cuáles son los números que siguen después de estos dos, tres? Díganlo, díganlo así, es gracioso. Tres, 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 tres. Bien, perfecto. Entonces, ¿podría haber dicho esto o no? Y ya estaría bien, ¿cierto? Entonces, escribir 2,33 no, no es que esté mal, pero no nos pidieron redondear, no nos pidieron truncar, simplemente nos pidieron escribirlo en notación científica. Y 2,3 periódicos, ¿es un número que cumple con las condiciones que tiene que cumplir A? Sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está contenido entre, perfecto, muy bien. Ahí estuvieron estudiando, ¿eh? El programa igual lo leíste. Muy bien, perfecto. Entonces, potencia, ¿positiva o negativa? ¿Exponente positivo o exponente negativo? ¿Cuántos opinan que negativo? Levanten la mano. ¿Cuántos opinan que positivo? Bien, ¿cuántos no opinan? Ah, muy bien. Perfecto. Fíjense en este número, el número del que partimos, que es 7000 dividido 3, que nos da 2,333,3 periódicos. Bien. ¿Hubiese estado bien que yo haya escrito esto? 2, 3, 3, 3,3 periódico así. No, ¿cierto? Porque la periodicidad se señala solamente la parte decimal, ¿cierto? Perfecto. Por eso acá sí está bien que el sombrerito esté arriba de este 3, pero acá no estaría bien que esté arriba de este 3, que es el mismo 3 que está acá, ¿cierto? ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo o no? Bien. Este número, 2333,3 periódicos, ¿es un número mucho mayor que uno o mucho menor que uno? Entonces el exponente tiene que ser inevitablemente positivo, ¿bien? Entonces será por 10 elevado a la 3. Muy bien. Fíjense que vuelven a ser kilos. Kilos, orden de miles, 2333, ¿cierto? 2,3 kilos serían. ¿Me siguen? Bien, ¿alguna duda? ¿Entendido todo lo que hicimos? Yo no entiendo cuando usted hace enseña, chicos, porque el otro día igual estaba alguien, no voy a decir quién, estaba haciéndome así, así, y yo,
miraba la pantalla, no había nada mal y me hacía. Y ya me miraba con bronca, como diciendo, dale, chabón, y no, no entiendo yo. Te escucho más alto, por favor. No eras vos, era otra persona. Decime. Sé que eras vos. Ah, bien, dice que no se vio. Esto decía, tu nombre es Ailén. Ailén, que es la primera vez que me habla, decía 2, 3, 3, 3,3. Y yo lo que indicaba era esto, Ailén, que a partir de este 3 ya se repite el 3 siempre. ¿Bien? Entonces yo preguntaba, ¿está bien señalar la periodicidad de esta manera? Y no está bien, ¿por qué? Porque la periodicidad se señala en la parte decimal del número, no la parte entera. ¿Bien? ¿Y ahora qué les decía? ¿Por qué les menciono esto? Porque este número, cuando nosotros de la mano de ese número armamos a, ponemos 2,3 con el periódico este acá. ¿Bien? Y este 3 que está acá es el 3 que está ahí. Entonces ahí no deberíamos señalizarlo como que es periódico, pero acá sí. ¿Se entiende a lo que voy? Bien, perfecto. Una cuestión de nomenclatura nomás como para que después no escribamos cualquier cosa que, bueno, suele pasar, no está mal que pase, estamos aprendiendo, ténganlo en cuenta siempre, participen porque si se tienen que equivocar, es preferible que se equivoquen acá adentro y no en el EVAP. ¿Bien? ¿Alguna duda con este inciso? Bien, te doy 5 minutos para que lean el 4, ya charlamos al respecto.
Chicos, bueno, ahora vamos a ver el ejercicio 4, que dice, la forma de la Tierra puede aproximarse bastante a una esfera de radio 6 por 10. Bueno, acá hay un problema de notación que dice 10 a la 6 metros. En junio de 2008 se pensaba que la población humana, según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, era de todo este número. Acá lo hice un poquito más fácil. ¿Quieren que lo leamos juntos? Sí. ¿Cómo? No se vería la pizarra. Eso es lo que tiene. Entonces sería 6.000 millones, 673 millones, 31.923 habitantes. Es todo este choclo, bueno, se pronuncia así. Si todos se distribuyeran uniformemente sobre la superficie de la Tierra, ¿qué área del planeta tendría cada uno? Entonces, hagamos un recount de los datos que tenemos. ¿Qué datos tenemos acá? Tenemos el radio y tenemos la población. ¿Pero qué nos falta? Porque no podemos dividir el radio de la Tierra equitativamente si queremos responder lo que pide el problema. Tenemos que sacar la superficie. Entonces, ¿cómo sacamos la superficie de una esfera? Los escucho. ¿Tu nombre? Lucas. Bien. Algunos dijeron sí, así que levanten la mano los que dijeron sí. ¿Es lo mismo área y superficie? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un objeto tridimensional que va a tener una superficie bidimensional. Es lo mismo que si nosotros viese, es el ejemplo que siempre hacemos con el tacho de basura. ¿El tacho de basura tiene un área? Sí, todo lo que está pintado de blanco. Y todo lo que está adentro pintado de blanco es la superficie. Entonces, un objeto tridimensional, por supuesto que va a tener una superficie. Entonces, ¿cómo lo calculaste? Es 4 por pi, así, antes de seguir. El diámetro sobre 2 es igual a qué. Y ya lo tenemos el radio. Entonces nos quedaría área es igual a pi por radio por 4. ¿Así? ¿Y cuánto te dio? ¿Quieres venir a escribirlo? Dale. No, no, es 6 por 10 a la 6. Pero ese dato te dio multiplicando 106. Bueno, entonces tenemos que hacerlo de nuevo. Claro. Bien, bueno. 6 por 10 a la 6 metros. No nos olvidemos que estamos trabajando acá con algo que tiene una magnitud. Entonces, siempre hay que poner los metros, si estamos trabajando con kilos, siempre hay que poner kilos, etcétera, etcétera.
Porque estamos hablando de algo que tiene una magnitud, que tiene una entidad. Entonces, esto es el radio al cuadrado por 3,14, bueno, o pi en la calculadora, por 4. ¿Cuánto les da? ¿Por qué por 4? ¿Alguno de tus compañeros lo puede resolver? O bueno, ¿por qué multiplicaste por 4? Pero esa es del círculo. Este es una esfera. Entonces, la fórmula tiene, ustedes van a ver que todas las fórmulas tienen una demostración. No la vamos a hacer ahora porque es un poquito más complicado lo que hay. Pero bueno, confíen en mí y confíen en Lucas, eras, ¿no? Y confíen en Lucas, que esa es la fórmula. Entonces, ¿alguien puede hacer 6 por 10 a la 6 por pi por 4? 24, 6 ceros. 24 millones. ¿Qué unidad vamos a usar acá para hablar de superficie? Ah, metros cuadrados. Ahora, ¿qué hago con estos metros cuadrados que tengo acá? Porque hasta ahí ya tengo la mitad del sanguchito. Lo divido por la cantidad de habitantes que yo tenga, que en este caso es 6.673.031.923. Entonces, ¿cuánto le corresponde de superficie del planeta Tierra a cada habitante? Hacemos la división. Estamos en problemas. Bien, por ahí el resultado que dio su compañera es un resultado que le suele dar las calculadoras científicas que son un poquito avanzadas, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las calculadoras científicas que son avanzadas, por así decirlo, evitan a ustedes mostrarles los números de manera irracional. ¿Qué quiere decir esto? Fíjese que la cuenta que está haciendo el profe adelante es 4 pi por radio al cuadrado. Entonces, el radio lo tenemos como un número redondo, por así decirlo, porque no tiene parte decimal, ¿bien? El 4 tampoco tiene parte decimal, pero el número pi es un número irracional. Todos recién estuvimos de acuerdo en decir que este número tenía infinitos decimales que no presentaban ningún patrón. ¿Me siguen a lo que voy? Entonces, es inevitable a veces que al trabajar con un número irracional en una cuenta, el resultado, librarnos del problema de que el resultado también va a terminar siendo irracional. Bien, si yo multiplico un número irracional como pi por 2, el resultado va a seguir teniendo infinitos decimales que no presentan ningún patrón y por lo tanto no va a ser expresado o no va a poder ser expresado como un número sin coma o como una razón, como un número racional. Bien, entonces, ¿qué hace la calculadora? Les presenta el número de forma irracional, se los presenta como potencia de pi, como un múltiplo de pi, o a veces inclusive como combinación lineal de raíces que no tienen resultado racional, por así decirlo. Vamos a hacer la cuenta entre todos y de paso vamos a darle pie a utilizar por primera vez entre todos lo que sería el programa que a ustedes después van a tener que saber manipularlo bien, que es el programa GeoGebra, ¿bien? Fijémonos en esto, ahí les comparto desde acá. Ahí volvemos, Nico. Entonces, vamos a tenemos esto. Para los que nunca utilizaron GeoGebra, este programa en cuestión es GeoGebra, es un programa gratuito que está en internet, pueden entrar e ingresar a él desde su página de internet. Bien, también pueden descargarlo para cuando tienen problemas de conexión y ese tipo de cosas. Bien, entonces,
Pensemos en la cuenta que íbamos a hacer. Fíjense que la cuenta que queríamos hacer era 4 por pi y el radio de la Tierra que estaba presentado, si no me equivoco, como 6 por 10 a la 6. Entonces tenemos 6 por 10 elevado a la 6. Y este paréntesis estaba elevado al cuadrado. Fíjense cuál es el verdadero resultado. ¿Ven? Ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿GeoGebra modificó este resultado como para que ustedes lo vean de una manera que sea un poquito más amigable? Porque recién era 24 millones de pi. Y fíjense ahora. ¿Bien? ¿Qué hizo GeoGebra con el resultado? Lo redondeó a una cifra. ¿Bien? Entonces, dependiendo del aparato que ustedes utilicen para poder calcular, van a obtener respuestas diferentes y ahí tenemos un problema. Problema, ¿bien? Depende de su propio conocimiento darse cuenta cómo tienen ustedes que interpretar ese resultado. Este resultado tampoco es exacto, porque estamos haciendo 4 por pi por un número y 4 por pi ya va a ser irracional, va a tener infinitos decimales que no presentan ningún patrón, ¿bien? Entonces, a alguna calculadora le van a mostrar este número con más decimales, otra calculadora, esto se puede configurar, de hecho en GeoGebra y ustedes le pueden pedir que no redondee y que les dé todos los decimales, otra calculadora se lo va a mostrar como un múltiplo de pi, ¿bien? Es importante y dependiendo de la aplicación, si ustedes están preparando, por ejemplo, una solución que va a ser suministrada de manera intravenosa a una persona y se equivocan, por ejemplo, en la lectura de un número, pueden llegar a matar a alguien. Bien, no vamos a ser tan drásticos, pero puede pasar y ha pasado y hay evidencia de que la razón por la cual alguien pasó a otra vida fue justamente por esto, por la mala interpretación de un número. Entonces es bastante importante. Bien, pero no nos vayamos tan adelante y tampoco seamos tan drásticos y extremistas. ¿Es importante para ustedes? Sí es importante para ustedes porque los que elijan rendir de manera remota van a rendir en el campus y el campus tiene un criterio de evaluación a determinadas cifras con un determinado error respecto al resultado original. Y si ustedes se equivocan en una cifra y se pasan de esa tolerancia que tiene el programa, por más que el resultado hubiese sido 25.000,37 y ustedes pusieron 25.032, se lo va a tomar mal. ¿Bien? Entonces, tengan en cuenta eso y trabajen de manera minuciosa con respecto a los redondeos y a la exactitud de lo que ustedes respondan. ¿Bien? Perdón, Nico, te dejo seguir. Hasta, es muy oportuno y muy cierto que a veces pueden pasar estas cosas. Más que todo cuando estamos trabajando con números que son tan complejos, porque bueno, ya Cristian les explicó de dónde viene ese el número pi. Ahora, volvamos acá. Entonces, ¿qué valor tenemos que tomar para la superficie de la Tierra? ¿Qué creen ustedes que podríamos tomar como valor para calcular esa superficie en metros cuadrados? Bien, que es bastante similar al número que vimos en GeoGebra, que nos quedó ahí. Ahora, este resultado en metros cuadrados tenemos que dividirlo por la cantidad de habitantes del planeta Tierra. Y eso nos va a dar metros cuadrados por habitante. ¿Y cuánto quedaría? 67.000 metros cuadrados. Ok. ¿A todos les quedó igual? Aquí da 95. Ah, 395 aquí. ¿Y por qué podría ser esa diferencia 95 y 93?
por el redondeo. A veces, que esto sobre todo se lo utiliza mucho en química, generalmente el redondeo produce lo que se denomina error de arrastre. ¿Qué significa? Que yo redondeo y ya ese redondeo, ese número que yo asumo que vale, después cuando sigo haciendo operaciones sucesivas, me va a interferir con el resultado final. Por ejemplo, en química analítica sucede mucho, que después van a ver que hay fórmulas que nos permiten reducir ese error eh, y obtener un resultado mucho más fidedigno. Sí. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Tu pregunta? ¿Me la repetís, porfa? Igual, para que les explique. Ah, bien. El 4 viene del análisis geométrico de una esfera, chicos. Esas fórmulas están todas tabuladas, ¿bien? Si ustedes buscan una tabla de geometría, no es lo mismo calcularle la superficie a un círculo de radio 2 que a una esfera de radio 2 o a un cilindro de radio 2, ¿bien? Son figuras que son parecidas, tienen un tipo de relación entre ellas, pero estamos hablando de cosas diferentes. Calcular el área, por ejemplo, de una esfera es calcular el material, la cantidad de material que se utilizaría para construir a la esfera, ¿bien? Y calcular el área de un círculo es simplemente calcular la parte bidimensional del círculo, ¿no? La parte interior, ¿me seguís? O sea, simplemente son valores diferentes y evidentemente está claro que una esfera de un radio de 2 metros va a necesitar más superficie que simplemente un círculo de radio de 2 metros. Eso, em, con el tiempo igual son cosas que vamos a ir asimilando, nos vamos a dar dando cuenta enseguida. ¿Bien? Em, Algo que me parece muy importante, esto que dijo el profesor del error de arrastre, bien, nosotros, ¿cómo podemos evitar tener error de arrastre? No sé si prestaron atención a lo que dije recién, pero les expliqué que cuando ustedes rindan de manera remota y den la respuesta al programa, al campus, al cuestionario, el cuestionario tiene una tolerancia para cuánto ustedes se pueden alejar del verdadero resultado. Y el verdadero resultado es el resultado exacto, ¿me siguen? O sea que no solamente tuvimos una diferencia, respondiendo a la pregunta que tuviste de ese lado, en el resultado final debido a el redondeo, sino en el momento en el cual redondeamos. Nosotros cuando hagamos un cálculo dentro de la EVAP, nosotros siempre vamos a tener que utilizar los números exactos y el único momento en el cual tenemos que redondear un resultado tiene que ser al final. ¿Bien? O sea que si van a operar con números irracionales, tienen que asegurarse de que utilizan la totalidad del número irracional y que recién cuando obtengan el resultado final realizan el único redondeo que van a realizar en toda la operación. ¿Bien? Recién al final, ¿va? ¿Qué quiero decir con esto? Si les da un tercio y tienen que operar con el número un tercio, operen con un tercio y no con 1,33. No lo trunquen al número en la operación porque eso ya va a generar un error de arrastre y por más que ustedes redondeen bien al final, ese error ya fue arrastrado y por lo tanto el resultado ya fue modificado. Y si esa modificación es eh, muy leve, ya el campus se lo va a tomar como algo incorrecto. ¿Bien? ¿Se entiende? Perfecto. Bien. Vamos al ejercicio 5. ¿Me lo mostrás, por favor? Entonces, para corregir esto, vamos a suponer que esto sea un ejercicio de VAP. ¿Bien? Présteme por favor mucha atención porque de esto puede depender literal que pierdan los puntos claves para poder llegar al puntaje necesario para poder aprobar algo. Y créanme que muchas veces pasa que si con estos detalles no tenemos cuidado, por más que ustedes hagan infinitos intentos, puede pasar que conceptualmente lo que están haciendo está bien, pero no están operando de la manera adecuada y por lo tanto esa es la única razón por la cual el campus va a tomar como malos sus puntos, ¿entiende? Entonces, presten mucha atención en esto y tratemos de recalcular la superficie de la Tierra como para terminar diciendo, bueno, si esto hubiese sido el ejercicio, ¿cuál es la manera en la cual el programa me va a terminar aprobando? Que está bien, no es lo único que nos tiene que interesar, también nos tiene que interesar aprender, pero también queremos aprobar, ¿cierto? Entonces dijimos que la superficie era 4pi por radio al cuadrado, o sea, 4pi por 6 por 10 a la 6 al cuadrado, ¿cierto? Obviamente esto está en metros, ¿bien?
Una de las cosas que podemos hacer para evitar perder todos los decimales del número y operar siempre con la totalidad de los decimales es resolver la parte irracional por un lado y la parte racional por otro. ¿Cuánto es 6 por 10 a la 6 al cuadrado? 6 por 10 a la 6 al cuadrado, 36 por 10 a la 12. ¿Saben qué fue lo que hizo su compañera que acá adelante me respondió y muy bien? Si nosotros tenemos propiedad de la potencia, la multiplicación entre dos elementos y esto está elevado a una potencia, la potencia entre los dos factores puede distribuirse. ¿Me siguen? Entonces, si tenemos 6 por 10 a la 6 al cuadrado, esto no es más que decir 6 al cuadrado por 10 a la 6 al cuadrado. ¿Me siguen? Ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos una potencia, 10 a la 6, elevado a otra potencia, al cuadrado. O sea, tenemos potencia de potencia. ¿Me siguen? ¿Cuál es la propiedad ahí? ¿Qué pasa con los exponentes? Se multiplican, perfecto. Bien, ya veo mucho silencio en el fondo, veo una cara que se está durmiendo, por favor no te duermas, no te voy a quemar. Bien, entonces nos quedará 6 por 6, 36 por 10 a la 12. Y eso es lo que me respondió su compañera. Bien. Esto, si ya estaba en unidad metros, esto ya está en metros al cuadrado. Bien. Y lo que podemos hacer para no perder los infinitos decimales de este número es multiplicar a este 4 con este número y dejar el pi, que es lo que le estaba dando la calculadora a su compañera acá adelante. Ella dijo, da tantos millones, bla, 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 de pi, dijo. Bien. Eso es lo que hizo la calculadora. Evitó que pierda toda la información del resultado. ¿Cuánto es? Solo 36 por 10 a la 12 por 4. No veo ninguna calculadora, ninguna mano haciendo la operación. O sea, 1,44 por 10 a la 14, me dicen acá adelante. ¿Alguien más está de acuerdo? Esta es la operación. 4 por 36 por 10 a la 12. ¿A todos le da lo mismo? ¿Por 10 a la 12? ¿Quién dijo a mí me dio 12? Levanta la mano. ¿Qué te dio 12? ¿4 por 36 por día a la 12? Acá. ¿Y acá te dio 1,44? Ah, bueno, pero es el mismo número, por día a la 12. Entonces, este es el resultado que tiene en cuenta toda la información de este número final. ¿Bien? Entonces, si vamos a operar en un EVAP, por ejemplo, con un ejercicio de este tipo, nosotros deberíamos seguir operando con este número, no con el que nos da GeoGebra redondada una cifra, no con el que nos da la calculadora cuando le apretamos el pasaje decimal y nos termina truncando o redondeando el número. ¿Bien? Cuando recién terminemos el ejercicio de dividir a este número por la cantidad de habitantes y obtengamos el resultado de lo que nos están pidiendo, nosotros tenemos que hacer nuestro redondeo. ¿Bien? No antes, ¿va? Siempre se redondea al final y eso es algo que van a escuchar antes de que rendamos el EVAP y también cuando nos vengan a hacer las consultas diciéndoles, profe, yo entendí todo, hice todo el proceso bien, busqué en internet, le pregunté a ChatGPT, entré en un video y también corroboré que lo que estoy haciendo está mal. Entonces el campus me está corrigiendo mal. ¿Bien? Asumen que el error está en el campus, cuando el error está en ustedes. ¿Bien? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cuándo redondeaste? Y ahí va a surgir, se va a iluminar el camino y van a decir, ah, el chico del de Rulo me dijo cierto en una clase el día 20 de marzo que tenía que redondear al final y yo redondeé en el medio. Dije que un tercio era 1,33. ¿Se entiende? Tu pregunta. Hable más fuerte que tengo un micrófono en la mano. Más fuerte, por favor, que no te escucho. Disculpa, ¿ah? Ah, bien, ¿cómo nos damos cuenta si la calculadora nos redondeó? Con su propio criterio, por así decirlo. Bien. Si hacemos la cuenta, por ejemplo, con el número pi, en las calculadoras, la típica, la clásica, por lo general les muestra infinitos decimales y si no ven un patrón es porque el número es irracional. Bien. Ahora, la calculadora en un número irracional, fíjense en todos, el que tenga la oportunidad ahora de tener una calculadora a la mano, pongan pi y pongan igual. No les va a mostrar los infinitos decimales del número pi, pero ustedes créanme que la calculadora los va a contemplar. ¿Bien? Entonces sigan operando nomás, pero sigan operando sin redondear, a eso es lo que voy.
En el resultado final, recién, cuando ustedes ya sepan que calcularon lo que necesitan calcular, ahí ejecuten su redondeo y respondan, ¿bien? Confíen en la calculadora. No tiene la capacidad de mostrarnos los infinitos números que tiene el número pi, pero los considera, ¿bien? Confíen en el programa que los considera, pero también tengan en cuenta esto, ¿no? El programa puede ser configurado, puede ser modificada esa configuración. Revisen que esté todo en orden para poder operar, ¿bien? ¿Qué dice el ejercicio 5? Veámoslo. ¿Alguna otra consulta al respecto de lo que acabo de decir? ¿Quedó claro totalmente que tenemos que redondear al final? Bien, te escucho. Se agrega pi con el objetivo de no perder la información de la parte irracional. ¿Bien? No es lo mismo decir, ¿cuánto vale pi? ¿3,14? ¿2 pi será 6,28? No es lo mismo decir 6,28 que 2 pi. ¿Bien? ¿Quién tiene más información? ¿6,28 o 2 pi? 2 pi, ¿cierto? 2 pi estaría contemplando a los infinitos decimales del número pi. Y 2,28, de 6,28, perdón, no lo estaría haciendo, sería el número redondeado, por así decirlo. Los decimales con los que se responden en los EVAPs, eso está totalmente especificado en las instrucciones del EVAP, ¿bien? De manera estándar, por así decirlo, casi siempre trabajamos con dos decimales, pero hay veces que el ejercicio menciona que tienen que trabajar con más o con menos, ¿bien? Entonces, es fundamental hacer qué cosa? Leer bien la consigna. ¿Se acuerdan la experiencia de este profesor universitario en México que les conté en el CBM? Que puso la instrucción de que cuando se termine el parcial tenían que hacerse los dormidos y solamente 5 personas de 30 lo hicieron y esas fueron las únicas 5 personas que aprobaron. Bien, nosotros no le vamos a hacer eso, bien, así que si ven a alguien durmiéndose en el aula, despiértenlo, porque no es parte de la consigna, bien, pero es clara prueba eso de que realmente no leen las consignas, así que háganlo, bien. Leamos, sí. 14 si fuese 144, 1,44, si es 1,44 el número A, es 12. ¿Bien? Si le ponemos el exponente 14 y pasamos este número a 144, no estaría en notación científica, pero sería el mismo número. ¿Bien? Bien. Continuemos. ¿Qué dice el ejercicio? Bien, esto dice el problema entonces. Está bien, la gente vive en el planeta Tierra, pero el planeta Tierra está el 70% cubierto de agua y no muchas personas viven en el agua, ¿cierto? Pero no es ser humano. ¿Bien? Entonces, si el 70% de la superficie de la Tierra es agua, ¿qué porcentaje va a terminar siendo tierra? El 30, ¿cierto? Y si queremos calcular, fíjense, ya apareció un cálculo de porcentaje que es algo que repasamos el martes. Si queremos calcular, esto sería la superficie total, ¿no? Nos vemos. Si queremos calcular la superficie que es tierra, ¿qué deberíamos hacer entonces? ¿Qué cuenta? Perfecto, multiplicarlo por 0,3, que es lo mismo que decir multiplicar por 30 y dividir por 100, lo que hablamos el martes, ¿cierto? Entonces tenemos 0,3 de la superficie total dividido la cantidad de habitantes. Le vamos a poner ab. ¿Bien? Entonces, nos vemos cuál debería ser la cuenta correcta. Debería ser 0,3. ¿Tenés uno que ande mejor? 0,3 por ¿qué número? ¿El número que vimos recién en GeoGebra redondeado a una cifra o esto? Esto, ¿cierto? Entonces, por 1,44 por 10 a la 12 pi en metros al cuadrado dividido la cantidad de habitantes, ¿va? Voy a repasar un poquito. Tenete este. Vamos a ver si se ve mejor. En el fondo, 0,3 por 1,44 por 10 a la 12 pi. Esto es el número en metros al cuadrado.
Todo esto dividido la cantidad de habitantes que era. ¿Cuánto era la cantidad de habitantes? 6.000, ¿sí? Habitantes. ¿Bien? Ejecutamos la cuenta y una vez que obtengamos el resultado, recién ahí redondeamos. ¿Bien? No tenemos que redondear este número antes, porque si no, vamos a perder exactitud. Si nos alejamos de la tolerancia del campus, lo que nos va a pasar es que nos va a corregir como que el punto está mal. ¿Bien? Uno diría, pero estoy haciendo las cosas bien y me están corrigiendo como mal. No estaríamos haciendo las cosas bien si necesitamos de un nivel de precisión muy alto y si de nuestra precisión dependen cosas que son muy importantes, como los ejemplos que dimos recién. ¿Bien? ¿Alguien me puede decir cuánto le dio esto? Este está más muerto. ¿Cuánto? ¿Te escucho? Bien. No, no, pero el resultado de esta cuenta quiero ahora, de esta que está acá. Bien. ¿Alguien tiene resultado para esta cuenta? Vamos a poco, a ver. Uno a la menos 0,5. Por acá tenían otro. ¿Alguien iba a responder por ahí? Vamos, no tengan miedo. ¿Nadie quiere? Bueno, vamos a calcularlo entre todos en GeoGebra. Te escucho. De la población. 6673, 031. Acá falta un 0. 031, 923. Ahí está correcto. Bien. Vamos a hacer la cuenta entre todos con GeoGebra. A ver. La pantalla. No, aquella. Bien, vamos a tipearlo. De paso, vamos todos interiorizándonos con lo que serían los programas que vamos a utilizar para resolver varios de los problemas que se nos van a presentar. Entonces, ¿qué teníamos? Los escucho, díctenme. 0,3 por 1,44 por 10 elevado a la 12, ¿cierto? Sobre, los escucho, por pi, tal cual, perdón. El número 6673-031-923. Bien. Fíjense en el resultado. 0,3 por 1,44 por 10 a la 12 pi, bien, dividido 6670, ponemos un 0 ahí, porfa, después del 67, 0,31923. ¿Está correcto? Te lo vuelvo a repetir, ¿eh? ¿Estamos? ¿Te lo dicto? ¿Al de abajo, Nico? Enter. Fíjese en el resultado. 23,38, 10, 18, bla, 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 bla. Bueno, ahí tenemos gente contenta en el aula de que efectivamente le dio lo que le tenía que dar.
Este sería el momento en el cual nosotros deberíamos tener que redondear, o sea, tendríamos, perdón, que redondear, ¿bien? Si redondeamos antes, por ejemplo, en el cálculo de la superficie total de lo que sería la Tierra, vamos a tener problemas después a la hora de la corrección, ¿bien? ¿Está totalmente claro entonces el procedimiento para realizar un cálculo y después responder? Redondeamos al final, siempre al final, ¿va? Entonces, aprendan a usar los aparatos con los cuales utilizan, realizan sus cálculos, ¿bien? De manera tal de que siempre están dando el resultado correcto, ¿bien? ¿Qué quiero decir con esto de que aprendan a utilizar los aparatos? Si tienen que hacer un cálculo que tiene secuencia, por así decirlo, que tiene pasos a realizar, asegúrense de no interrumpir el cálculo para empezar uno nuevo, sino que vayan siempre de la mano del último número calculado, por así decirlo. ¿Bien? ¿Se entiende a lo que voy? ¿Alguien tiene alguna duda? Perfecto. Vamos al ejercicio 6. 7, perdón. Bien, chicos, en los 15 minutos de clase que quedan, vamos a realizar el último ejercicio que tenemos pactado. Quien tenga alguna consulta acerca de lo que hicimos hoy, problemas con el tema del redondeo, problemas de cómo utilizar la calculadora, preguntas al respecto, al final de la clase las respondemos, ¿bien? Tratemos de utilizar el tiempo que nos falta para poder terminar este ejercicio. Bien, dice, los glóbulos blancos de la sangre se encargan de la defensa del organismo contra sustancias extrañas y agentes infecciosos. El tamaño de los glóbulos blancos oscila entre... ¿Alguien sabe qué números son esos? ¿Qué significa este simbolito? Este en cuestión. Bien. Dice convertir a centímetros y expresar en notación científica. O sea que esto deberíamos pasarlo a centímetros. Bien. Bueno, lo espero, chicos, ¿eh? Ustedes me avisan y sigo. Y escribo más grande. ¿Continuamos, chicos? Bien. Entonces tenemos esto. De 8, entre 8 y 20 micrómetros. Bien. Y deberíamos pasarlo a centímetros. Siempre de la mano del tema notación científica, es conveniente también hacer notar a los alumnos que existen nombres para estas potencias de 10, que es algo que nosotros hablamos al principio. Y esto no se escapa de eso. Bien, el simbolito mu, que es una letra griega, la letra griega mu, hace referencia a la palabra micro, como bien dijeron acá adelante. Bien, hablemos de algunos de los sufijos que son importantes, los que más no vamos a utilizar. Bien, nosotros vamos a tener la unidad y de esta unidad vamos a tener múltiplos y submúltiplos. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener los deci, los centi, los mili, los micro, los nano y los pico. Bien, estos serían submúltiplos, que son los utilizados para poder expresar em, órdenes de magnitud muy pequeños. Les pongo los nombres al lado para que se acuerden. Tenemos entonces los deci, los centi, los mili, los micro, los nano
y los pico. ¿Bien? La potencia de 10 para cada uno de estos en cuestión serían, deci sería por 10 a la menos 1, centi por 10 a la menos 2, mili por 10 a la menos 3, micro, a partir de acá ya van de 3 en 3, que era lo que les explicaba más temprano, por 10 a la menos 6, nano por 10 a la menos 9 y pico por 10 a la menos 12. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de micro, estamos hablando de un orden de magnitud muy chico. De hecho, micro es una millonésima parte. ¿Bien? ¿Me siguen? Si vamos para lo que serían los múltiplos, tendremos los deca, que se escribe como da, los hecto, ¿bien? Después tenemos los kilo, los mega, los giga y los tera, ¿bien? No son los únicos, pero son los que más nos vamos a encontrar, ¿bien? Entonces, ¿qué tenemos? Deca, hecto, kilo, mega, giga y tera. ¿Conocen algunos de estos? Hay algunos que son bastante comunes para ustedes particularmente, que son una generación que nació envuelta en lo que sería tecnología. No sé, esto va a revelar qué tan dañadas están mis rodillas, pero cuando yo iba al secundario, por ejemplo, nos emocionábamos un montón porque conseguíamos lo que era un MP3 para escuchar música, esos a pila. La pila es algo que le ponen a los aparatos para que funcione, chicos, para el que no lo entienda. Nos poníamos contentos cuando el MP3 que conseguíamos tenía más de 256 megabytes. No sé si alguien tiene idea de qué orden de magnitud es eso con respecto a las memorias, pero hoy en día vienen pendrive de terabytes, ¿bien? Un celular trae 128 gigas, que si yo en el 2008 tenía un pendrive de 128 gigas, era Jesus, ¿bien? Entonces, estos son algunos conocidos, ¿ven? Los kilogramos, por ejemplo, de lo que compramos en lo que sería una verdulería. Una computadora hoy viene con memoria con el orden de los gigas y de los teras, ¿bien? ¿Bien? Existen los microchips, existen los nanochips hoy en día, también eso hace referencia a su tamaño y al orden de magnitud del espacio que ocupan dentro de un aparato, por así decirlo. Bien, entonces estas palabras nos siguen y están en nuestra vida cotidiana, nosotros las conocemos, pero no sabemos qué significa. Bien, entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque al conocer estos múltiplos y submúltiplos, estos subíndices, por así decirlo, nosotros podemos hacer pasajes de unidades muy rápido, ¿bien? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si tenemos 8 micrómetros, nosotros podemos hacer un pasaje rápido a metros, que sería la unidad en este caso, el unitario de la magnitud, simplemente cambiando a micro por su equivalente en potencia de 10. O sea que esto sería lo mismo que hablar de 8 por 10 a la menos 6 metros, ¿bien? Si tuviésemos, por ejemplo, 75 nanofaraday, esto podríamos hacer un pasaje rápido a lo que sería Faraday, cambiando a nano por su equivalente potencia de 10, que sería por 10 a la menos 9 Faraday, y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces podemos interpretar de manera rápida lo que sería un número en notación científica. En este caso, si volvemos a lo que estábamos charlando, tenemos que el tamaño de los glóbulos blancos oscilan entre 8 y 20 micrómetros, lo que quiere decir que oscila entre 8 por 10 a la menos 6 metros y 20 por 10 a la menos 6 metros. ¿Bien? Este número expresado sí ya está en metros. ¿Bien? Ya hicimos un pasaje de unidades de micrómetros a metros de manera rápida. ¿Bien? ¿Cómo podemos hacer ahora entonces para poder pasar esta magnitud que está en metros a centímetros? Utilizando lo que se conoce como, para nosotros, entre nosotros, como el A por B sobre B. ¿Se acuerdan del A por B sobre B? ¿Qué era el B sobre B? Un factor de conversión. ¿Bien? Entonces necesitamos conocer un B sobre B entre metros y centímetros. ¿Alguien conoce una equivalencia entre metros y centímetros? Un metro son 100 centímetros. ¿Bien? Entonces, si un metro son 100 centímetros, nosotros podemos utilizar este papa igual a papa para poder hacer un pasaje de metros a centímetros. ¿Bien? Trabajamos con el 8. Tenemos 8 por 10 a la menos 6
metros y multiplicamos por nuestro papa sobre papa, que deberá tener qué unidad abajo para poder cancelar a metros. El metro debajo y el centímetros arriba. ¿Bien? ¿Qué sabemos nosotros? Que un metro son 100 centímetros. ¿Bien? ¿Existe una manera fácil y rápida de operar con esto? Y si somos un poco creativos, nosotros podemos describir al 100 como una potencia de 10. ¿Qué potencia de 10 es 100? 10 elevado a al cuadrado, perfecto. Entonces, esto es lo mismo que decir 10 al cuadrado en centímetros es un metro. ¿Me siguen? ¿Y cuál es la virtud de expresar a este 100 como potencia de 10? Que si tenemos una potencia de 10 multiplicada con una potencia de 10, se cumple una propiedad de la potencia. ¿Cuál es la propiedad? ¿Qué puedo hacer con esos exponentes? Sumarlos, ¿cierto? Entonces nos quedará como 8 por 10 a la menos 6 más 2. Y metros iría con metros y esto ya me quedaría en centímetros. ¿Me siguen? Ahora les Ahora, consulto a ustedes, ¿cuánto es ¿cuánto es menos 6 menos más 6 más 2? 2? ¿Todos opinan que menos 6 más 2 es menos 4? Bien, perfecto. Entonces tenemos 8 por 10 a la menos 4 en centímetros. Fíjense qué rápido hicimos todos estos pasajes de unidades. Teníamos 8 micrómetros. Si cambiamos a micro por su potencia de 10 equivalente, entonces 8 por 10 a la menos 6 en metros. Ahí ya tenemos el primer pasaje hecho, de micrómetros a metros. ¿Bien? Conociendo el factor de conversión entre metros y centímetros, que es un metro son 100 centímetros, hago el pasaje de unidad de metros a centímetros. ¿Bien? Y siendo un poco creativo, este número 100 lo podemos expresar como potencia de 10 para poder aplicar una propiedad de la potencia y directamente ya obtener el resultado rápido. ¿Me siguen? ¿Es el único camino este para poder obtener el resultado? Por supuesto que no. Siempre digo algo, que es que la matemática es como el cubo de Rubik. ¿Cuántas soluciones tiene el cubo de Rubik? ¿Cuántas? Una. ¿Cuál es la solución del cubo de Rubik? Es hacer que todas las caras tengan un solo color, ¿cierto? ¿Cuántas formas hay de llegar a esa solución? Infinitas, muchas, ¿se entiende? Entonces, este es uno de los caminos para poder llegar a la solución final. ¿Bien? Pero es un camino en el cual estamos manipulando todo el conocimiento que nosotros venimos adquiriendo en estas 2 clases que nos vimos nosotros y 3 clases en total que tuvieron ustedes. ¿Bien? Este número, como está acá, ¿está en notación científica? Bien. Si seguimos con la misma lógica, si seguimos con la misma lógica, y con esto termino, por favor, esperen a que termine esto. Si transformo el 20 por 10 a la menos 6 metros a centímetros, si esto era 8 por 10 a la menos 6 metros y terminó siendo 8 por 10 a la menos 4 centímetros, este que es 20 por 10 a la menos 6 metros, resultará 20 por 10 a la menos 4 centímetros igual, ¿cierto? Haciendo exactamente el mismo procedimiento. Ahora les consulto a ustedes, porque esto lo hicimos por extrapolación de lo que hicimos hasta ahora, cómo se modificó la potencia de 10 para pasarla a centímetros. Ahora les consulto a ustedes, ¿este resultado final está en notación científica? Bien. O sea, no estamos respondiendo a lo que nos preguntaron, pero sí está bien lo que hicimos, ¿va? ¿Cómo hacemos para pasar la notación científica de manera rápida? 20 es lo mismo que decir 2 por 10, ¿cierto? Entonces, este 20 por 10 a la menos 4 centímetros es 2 por 10 a la menos 4 en centímetros. ¿Bien? Porque 2 por 10 es 20, estamos de acuerdo, ¿no? ¿Alguien dice ya que no está de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo con que 2 por 10 es 20? ¿Por qué lo expresé al 20 como 2 por 10? Para poder aplicar propiedad de la potencia entre estos dos. Y que me quede 2 por 10 a la menos 3 en centímetros. Y este resultado sí está en notación científica. ¿Bien? ¿Por qué llevo todo esto por estos caminos que por ahí no son los convencionales, no son lo que ustedes pensarían para poder resolver esto? Porque la idea es esa, generar nuevas conexiones para poder llegar a la misma solución. Manipular el conocimiento que ya adquirimos hasta ahora para poder encontrar una solución rápida y no depender tanto de tipear bien, de preguntarle a ChatGPT, de meter las cosas en GeoGebra, ¿bien? Hacer las cosas por nuestra cuenta y encontrar estos caminos diferentes para encontrar el mismo resultado, genera en nosotros criterio, criterio para poder decir después si lo que hicimos realmente está bien
o si tiene algún error en el medio, ¿bien? ¿Qué pasa si les digo, calculen la cantidad de electrones que hay en 1 kilo de manzana, si ustedes calculan y les da 200? Y siguieron un algoritmo y supuestamente ustedes hacen todo lo que el algoritmo dice y les da 200. ¿Tenemos el criterio suficiente como para decir, no hay 200 electrones en 1 kilo de manzana, ¿cierto? ¿Cuánto deberían haber? ¿Miles? ¿Millones? ¿Miles de millones? ¿Bien? La masa de un electrón, la masa de un protón, la carga de un electrón, la carga de un protón, son magnitudes que ustedes en algún momento van a estar manipulando y cuando empiecen a manipularla van a tener que generar criterios para después determinar si los resultados que les dan son adecuados o no. Y créanme que en ciertos puntos de la ciencia cuesta mucho establecer esos criterios porque son órdenes de magnitud de los cuales no estamos acostumbrados a charlar. Así que vayan generando criterios, manipulen el conocimiento de maneras diferentes. ¿Bien? Son libres, chicos. Nos vemos en la próxima clase.